montado el sistema eléctrico más potente y fácil de montar que se puede montar en una furgoneta camper. Y hoy vamos a ver exactamente de qué es capaz. Nos prometen la potencia eléctrica de una casa y sin ninguno de los inconvenientes de estar en una furgoneta. Probémoslo. Mi furgoneta no lleva instalación de gas, absolutamente todo es eléctrico. La vitrocerámica, el microondas, grill, boiler. Así que es una de las pruebas más exigentes que vamos a poder hacer. Pero antes de nada, déjame que te haga un resumen rápido sobre lo que es RV5. No es una batería, no es un inversor, no es un cargador solar, ni un cargador a red. Es un sistema todo en uno pensado específicamente para furgonetas y autocaravanas. En un solo equipo tienes el inversor de 220 voltios, el cargador de red, el cargador al alternador, el regulador solar, la gestión completa de las baterías, todo integrado y trabajando junto. Esto significa menos aparatos, menos problemas, menos cables y una instalación mucho más sencilla. Además, todo se controla desde una misma pantalla, viendo en cada momento cuánta energía entra, cuánta energía sale, cuánto estamos consumiendo. Si quieres ver cómo se instala paso a paso, cuando termine este vídeo tendrás un enlace en la pantalla final para poder verlo. Pero hoy no lo vamos a montar, hoy vamos a usarlo y ver si en la vida real funciona como promete o no es oro todo lo que reluce. La batería venía con un 25-30% de carga, pero lo primero que he hecho ha sido dejar que se descargue por completo para que veamos cómo se comporta desde la primera carga. Este sistema cuenta con una aplicación que vamos a poder conectar a cualquier aparato que tenga Android, así que podemos verlo bien en nuestro teléfono o bien en una pantalla Android, como es mi caso, que tengo montada en la furgoneta. Ahora ya está al 10%, ya que está cargando a 1,1 kilovatios. El panel solar está metiendo casi 300 vatios y hacía un rato que no lo miraba. Está bajo mínimos la batería y acabamos de enchufarla. Tenemos 3 horas y 42 minutos de estimación para que la tengamos cargada. Son la 1:34 del mediodía. Veamos cuánto tarda en llenarse por completo. Media hora de carga y ya está al 25%. 3 horas de carga y la batería ya está al 93%, así que prácticamente casi está cargada en 3 horas. Ahora ya no llega a tanta potencia como antes, porque el último 10% va más lento, pero en 3 horas tenerlo por encima del 90% no está nada mal. Parece que se ha cumplido la previsión porque no hace ni 3 horas y media que lo he puesto a cargar y tenemos la carga completa. Así que para empezar estamos viendo que la previsión de carga sí que cumple con lo que pone. Teniendo en cuenta que la batería es enorme, que son 5 kilovatios y que además estaba prácticamente vacía, saber que en 3 horas y media podemos tener la batería otra vez totalmente cargada, estemos donde estemos, si nos enchufamos a algún sitio con un punto de carga, es un puntazo. Y ahora es cuando viene la mejor parte, que es gastar toda esta batería que acabamos de cargar. ¡Vamos, ven conmigo! 9 de la noche y después de toda una tarde con las luces encendidas y haciendo un poco vida dentro de la furgoneta, con la calefacción puesta y escuchando algo de música, ahora mismo queda 94% de batería. Voy a hacerme una cena y veamos cuánto gasta y en cuánto queda la batería cuando nos vayamos a meter en la cama. Tengo la cena prácticamente terminada y como veis aquí marca un consumo de 1,3 kilovatios, la vitrocerámica es de 1200 vatios, así que más o menos es lo que consume. Y vemos que nos queda un 89% de batería. Ya podemos ir apagando esto porque ya lo tengo listo para pegarme la cena. Que aproveche a los que estéis comiendo o cenando también. Haciendo un balance desde el mediodía que hemos cogido la furgoneta, aunque no hayamos hecho mucho uso de ningún electrodoméstico, simplemente tener todo arrancado, la nevera, las luces y la calefacción, ya es un consumo razonable. Y después de haber hecho la cena, que se quede aproximadamente en el 90% la batería, está bastante bien. Ahora veremos cuánto consume por la noche y mañana por la mañana en cuánto está la batería después de haber estado la calefacción puesta toda la noche, porque hoy hace frío de narices. Me voy a la cama. Mañana más y mejor. Buenos días.
El balance de esta noche ha sido de un 6% de batería gastada. Me he hecho el desayuno, que he estado viéndome un podcast por la noche, ha estado la calefacción puesta durante toda la noche estando calentito, que he cargado el móvil y poco más, 6%. Empezamos el día con un 83% de batería y vemos que está empezando a salir el sol, ya está empezando a cargar ligeramente la batería con el panel solar. También he tenido las luces de Navidad puestas durante toda la noche, así que hay que contar que está 24 horas puesta. Voy a hacerme una rutita que tengo ganas de hacer por esta zona que no conozco. A la vuelta seguramente voy a querer darme una ducha, por lo que voy a aprovechar para poner a calentar el agua y que si me apetece ducharme después, pues tenga el agua caliente y no tenga que esperar. Hay que acordarse de estas cosas cuando tenemos que planificar el día. No suelo encender y apagar ni la bomba de agua, ni la nevera, ni la centralita. Yo lo dejo todo utilizado durante el fin de semana o la semana que me vaya a ir con la furgoneta. Posible que si apagase la centralita, la bomba de agua y cosas de estas cada vez que me fuese, ahorrase un poco de energía, pero la verdad, como voy bastante sobrado, prefiero tener la mayor comodidad y despreocuparme de eso, igual que la nevera, que está siempre encendida. Estas cosas están siempre haciendo un consumo muy ligero, pero un pequeño consumo, igual que el inversor, que está siempre encendida la corriente a 220 y a 12 voltios. Si por las noches desconectase los circuitos que no voy a utilizar, pues posiblemente gastaría menos. Pero al final lo que busco es la máxima comodidad, así que yo lo hago así. Si en tu caso tienes un sistema eléctrico que va un poco más justito, con una batería más pequeña, pues ten en cuenta estos detalles, porque si apagas el inversor por la noche, si desconectas el circuito de 12 voltios, puedes hacer un pequeño ahorro de pequeños consumos fantasma que puedes tener por ahí, que puedes ahorrar, aunque no es una cosa muy significativa. En una instalación como esta de 5 kWh que tengo de batería, a lo mejor con una baterita pequeña de 100, 120, 150 amperios hora, como podéis tener muchos, ahí sí que podéis notar una diferencia. A un minuto que está encendido el motor, también está cargando y parece que no, pero carga bastante. De hecho, hay una diferencia muy grande de tener la furgoneta, por ejemplo, parada todo el fin de semana o durante una semana, o aunque sea hacer pequeños trayectos de 20 minutos o media hora circulando, porque ese poquito marca la diferencia de tener o no tener muchísima más batería. Algo que se agradece un montón de tener la aplicación para el móvil o para Android o iOS es que podemos conectarnos bien desde teléfono y bien desde las radios. Como en mi furgoneta tengo la radio en la zona de la vivienda, pero como todo el mundo también tengo la radio en la zona de la conducción, pues puedo ver desde aquí exactamente cuándo estoy cargando en tiempo real mientras estoy conduciendo. Y aquí podemos ver que en este ratito que he conducido me ha vuelto a subir prácticamente al 100%. Mientras estoy circulando, estoy cargando más o menos entre 500 y 600 vatios, así que, pues como veis, en un momento circulando vuelvo a tener la carga prácticamente llena. Además, a esto hay que sumar que también está cargando del panel solar. De hecho, si clicamos aquí, vamos a poder ver exactamente cuánto nos está cargando de cada una de las cosas. En este momento estoy a la sombra y prácticamente no está dando nada, pero podemos ver que de los paneles solares está cargando 22 vatios y de la carga rápida del vehículo, o sea, del alternador, nos está dando 530 vatios. Está muy bien tener esta información para que vayamos viendo en tiempo real pues cuánto nos está cargando y todos los datos que queremos. Si no tienes una pantalla como esta, pues siempre lo puedes ver desde el teléfono móvil. Esto que acabamos de ver, que es tan interesante, que es que en cuanto utilicemos un poco la furgoneta se nos vuelva a cargar la batería, es gracias a que tenemos que tener unos cargadores bien dimensionados. Esto es, los paneles solares y la carga desde el alternador. Tenemos que tener en cuenta que si queremos poder utilizar muchísima electricidad para gastar en la furgoneta, tenemos que poder recargarla también muy rápido. Y con el RV5 la potencia que podemos gastar es enorme, así que tenemos que acordarnos de que tenemos que recargar también esta electricidad igual de rápido que la descargamos. Es decir, paneles solares muy potentes y un booster o un alternador que nos genere mucha corriente eléctrica. En mi caso tengo exactamente 820 vatios de paneles solares instalados en dos placas de 410 vatios cada una, y el alternador es el que lleva de serie.
pero tengo metido un booster que me da 50 amperios de carga y gracias a eso estoy cargando a 600 vatios cada vez que arranco. El sistema RV5, sin embargo, lleva ya incorporado un pequeño booster no tan pequeño de 30 amperios, lo que quiere decir que en vez de 600 vatios cargarás a 300 y pico. Yo me voy a hacer un paseo y luego a la vuelta vemos cómo sigue el asunto. Algo de lo que saca pecho Bluetti con el sistema RV5 es de su brutal potencia de 5000 vatios. Y vamos a ponerlo a prueba. Veamos si utilizando los electrodomésticos a la vez es capaz de darnos la potencia que necesitamos. Por un lado, tengo en el baño encendido el calentador de agua, que es de 200 vatios, para darme luego la ducha. Voy a poner la vitrocerámica a cocinar y mientras estoy cocinando voy a poner también el microondas, que son otros 1000 vatios, con lo que tenemos un montón de cosas puestas a la vez de grandes consumos, aparte del cargador del móvil, la radio y otros pequeños consumos como luces. En principio, esto debería de soportarlo bien. Vamos a ver. Ahora mismo estamos gastando 2,8 kilovatios, estamos cerca de los 3000 vatios. Con el microondas y la vitrocerámica puesta a la vez que está el boiler. Para ser realistas, no creo que nunca vaya a tener que poner más cosas que estas, porque no las tengo. El microondas, la vitrocerámica y a la vez el boiler calentando agua. No se me ocurre mucho más que pueda poner. Quizá el secador de pelo, pero me parece complicado que me pueda estar secando el pelo mientras cocino. Aparte de todo esto, claro que están las luces encendidas, está puesta la radio, está puesta la calefacción, aunque son cosas que consumen poco, pero también están puestas. Quiero decir, está puesto todo lo que puedo poner eléctrico de la furgoneta y el sistema eléctrico ni se inmuta, así que va a tener razón Bluetti. Es un pepinazo. Quería hablaros del tema del ruido que mete el sistema RV5. Realmente los ventiladores funcionan cuando estás exigiéndole mucha potencia, así que cuando he puesto a la vez todo a funcionar, sí que se escucha, por ejemplo, que funcionan los ventiladores. Tampoco es que sean muy escandalosos, pero sí se escuchan. Lo que pasa es que esto nunca pasa cuando estás durmiendo, porque por la noche solamente estás consumiendo un poquito de electricidad y como va subiendo y bajando la velocidad del ventilador en función de cuánta carga o descarga le estés exigiendo a la batería, cuando le estás exigiendo poca descarga, pues prácticamente el ventilador no suena y cuando estás en la cama ni se escucha. Así que es un sistema perfecto para poder ponerlo más o menos cerca de donde tienes la cama. No te tienes que preocupar por eso. Ya tengo la comida hecha, el agua caliente en el boiler, 1 hora y pico consumiendo electricidad, con la luz encendida, la calefacción puesta, viendo un podcast y haciendo vida normal dentro de la furgoneta y me queda un 77% de batería. Así que teniendo en cuenta que solamente he conducido unos 15 minutos y que está nublado, aparte de que la mayor parte del tiempo ha estado la furgoneta aparcada a la sombra y no ha estado cargando el panel solar, más o menos está bastante bien. Está mal que lo diga yo, pero me ha quedado buenísimo. Tengo que decir que las condiciones en las que estoy haciendo la prueba son prácticamente las peores que se pueden tener en el año. Estamos en invierno, la época de menos cantidad de horas de sol para cargar de los paneles solares y como veis está nublado, es el norte de España y aunque salga el sol es muy difícil que esté el día entero soleado. Así que tenemos pocas horas de sol y encima nublado. Así que es una prueba bien exigente. Tened en cuenta que en cualquier otro momento del año esto va a ser muchísimo mejor de los resultados que vayamos a tener ahora, porque en este momento tenemos las peores condiciones que se pueden tener y de aquí solamente puede mejorar. En otros momentos del año hay más horas de sol y menos nubes. Esta es una de las zonas que más me gusta de Asturias, se llama Santa María del Mar y es una zona muy tranquila, aunque vengas en verano. Ahora en invierno, imagínate, debe haber como 50 habitantes o algo así en este pueblo. Verano se llena un poco más porque tiene un camping, pero ahora la verdad que es una gozada venir aquí. Voy a hacer noche aquí y vamos a ver qué tal se da la cosa.
Después de un día completo, habré circulado como durante 1 hora o algo así de motor arrancado cargando. Me he duchado, he hecho comida, he hecho la cena, que es cierto que no he cocinado, solo me he calentado en el microondas una tortilla de patata y he tenido la calefacción puesta durante todo el tiempo que he estado metido en la furgoneta y haciendo un uso normal de fregar los platos, las luces encendidas, he tenido puesta la música y he estado viendo un podcast. 80% de batería, yo creo que está más que bien para un día de haber utilizado la furgoneta bastante, haber tenido bastante poca generación de energía con los paneles solares. Y siendo invierno, me voy a la cama y mañana más. Hoy no es que haga mal día, sino que es que directamente está lloviendo. Día 3 por la mañana, después de toda una noche durmiendo con la calefacción puesta, desayuno por la mañana, podcast por la noche y todo lo que suelo hacer habitualmente, me he encontrado que por la mañana estaba con el 77% de batería, lo cual está bastante bien. Y he seguido comprobando cuánto gasta, cuánto carga y cuánto se puede utilizar este sistema durante días y días que ha durado mi viaje. Después de una semana entera viviendo en la furgoneta 24 horas, creo que puedo sacar una conclusión bastante clara. Estamos en invierno, en el norte de España, en diciembre, es decir, las peores condiciones que podemos tener para un sistema que no lleva gas, no lleva nada gasoil y que es todo eléctrico. Y aún así el sistema ha funcionado como en una vivienda. Me ha dado toda la energía que he necesitado en todo momento. Es verdad que esta prueba la he hecho yo solo. Si fuésemos 2 personas o una familia con niños, quizá hubiese necesitado más consumo eléctrico. Más duchas, más horas de cocina, más consumos, eso es evidente. Pero también hay que tener en cuenta que estamos en la época del año con menos horas de sol con diferencia. Diciembre es un mes muy malo para depender de los paneles solares. Lo que he visto durante estos días es muy claro. Los días que apenas he conducido y he cargado desde el alternador, la batería ha ido bajando poco a poco. Si hubiese dejado el motor parado sin arrancar ni un minuto en todo el día, la batería hubiese ido bajando poco a poco mucho más de lo que lo ha hecho. Con la carga solar aproximadamente hubiese bajado un 20% cada día. Sin embargo, los días que he conducido, aunque fuese solamente media horita moviéndome de un pueblo a otro, me ha dado para pasar el día prácticamente quedándome igual que estaba por la mañana, al día siguiente volvía a estar igual. Y los días que he conducido más de media hora, que han sido varios, que he conducido 1 hora, hora y cuarto, hora y 20, esos días incluso he conseguido acabar el día con más batería de la que había empezado. Otra cosa que quiero remarcar es que durante toda la semana no he tenido ni siquiera en la cabeza tener que enchufarme o buscar algún punto de carga en ningún momento. Y eso que vimos el primer día, que en un momento que nos enchufemos en un par de horas podemos cargar un 70 o 75% sin problemas, pero no me ha hecho falta. Puede que si estuviese con varias personas en la furgoneta me hubiese hecho falta y quizás sí que, no lo sé, cada 2 o 3 días hubiese tenido que enchufarme un par de horitas en algún sitio, pero ya os digo que ahora mismo estando yo solo ni me lo he planteado porque he tenido batería de sobra. Está bien tener la red eléctrica disponible para poder enchufarnos cuando queramos rápidamente, pero simplemente es un recurso que podemos usar o no usar en función de lo que necesitemos. Desde luego, ni lo he necesitado ni he estado cerca de necesitarlo. De todas maneras, aunque no tuviese un punto de red cercano y necesitase cargar más batería porque con la luz solar no sería suficiente, siempre podría arrancar el motor y tenerlo 1 horita arrancado por la mañana y otro rato por la tarde, y con esto estoy seguro de que me daría para pasar el día. Es lo bueno de no depender de una sola fuente de energía. Tienes varias opciones y vas eligiendo la que te viene mejor en cada momento. Los números están aquí y este ha sido el uso. Déjame por los comentarios si te parece un sistema tan interesante como a mí y si lo pondrías en tu furgoneta o en tu autocaravana. Para mí, esto cambia el juego totalmente de la energía en furgonetas y autocaravanas para siempre.